Pobreza. Si razonamos lógicamente, ¿cómo puede hacerse rico un hombre humilde nacido en los tugurios? No exploraremos el camino criminal ni tampoco las dulces historias de millonarios. Ahora bien, los razonamientos basados en el sentido común no nos llevarán a ninguna parte. Entonces, ¿qué utilidad tiene la lógica normal y corriente? El transurfing no cabe dentro de los límites del sentido común, pero permite hacer lo que parece estar fuera de lo posible. Al actuar lógicamente, obtenemos el resultado correspondiente. Si uno ha nacido en la pobreza, está rodeado de miseria, se acostumbra a eso, se sintoniza a emitir su energía en la frecuencia de línea de la vida pobre. Pasar a la línea de la propia abundancia resultará muy difícil si el hombre se limita a odiar su pobreza, envidia a los ricos y se impacienta por llegar a serlo. No, yo diría que, disponiendo solo de estas tres cosas, pasar a la línea de la propia riqueza es prácticamente imposible. Veremos por qué. Puede que uno de los primeros descubrimientos que hacen los niños al comenzar a ser conscientes es el hecho de que no basta querer evitar algo para librarse de ello. A veces, desde tus adentros, escapa un grito de desesperación. Pero si es tanto que no lo quiero, lo odio. Pero ¿por qué eso no me deja en paz? ¿Por qué tiene que pasarme siempre esto? Es un arranque de cólera. No solamente los niños plantean semejantes preguntas, también los adultos. En realidad, es muy difícil conformarse con la situación. Cuando lo que querías evitar sucede de todos modos y, si lo odias, te persigue vayas a donde vayas. Puedes odiar tu pobreza, tu trabajo, tus defectos físicos, a vecinos, vagabundos, alcohólicos, drogadictos, perros, ladrones, gamberros, a los jóvenes descarados, al gobierno. Cuanto más odias algo, más de eso se encuentra en tu vida. ¿Y ya sabes por qué? Te molesta, piensas en ello, lo cual significa que emites en la frecuencia de la línea de la vida donde el objeto de tu descontento existe de sobra. No importa qué polaridad tenga tu emisión, gusta o no te gusta. Lo segundo hasta es más eficaz, pues contiene emisiones más fuertes. Por otro lado, lo que te produce desagrado resulta ser para ti un péndulo destructivo. Por lo tanto, con tus emisiones negativas, le balanceas cada vez más. Y por último, si odias muy activamente algo, significa que creas el potencial excesivo. Las fuerzas equiponderantes se dirigirán contra ti, porque les resulta más fácil eliminar a un adversario solo en lugar de cambiar el mundo que no conviene a alguien. ¿Puedes imaginar cuántos factores perjudiciales están engendrados en la actitud negativa hacia la vida? Volvamos al hombre nacido en la pobreza. Él sueña con ser rico, pero con soñar, como es sabido, no se cambia nada. Uno puede arrellenarse en el sofá y gemir con pereza,
Sería estupendo tener ahora un platito de fresas. Pero ¿de dónde lo saco si es imposible? Estamos en invierno y en invierno no hay fresas. Si uno no está dispuesto de actuar para conseguir lo deseado, jamás lo conseguirá. Y no actúa porque está convencido de que, por mucho que se esfuerce, nada le resultará. Así es el círculo cerrado. El deseo no tiene fuerza ninguna. No es capaz tan siquiera de mover un dedo. La intención es lo que hace todo, es decir, la firmeza de actuar. Asimismo, la intención incluye la disposición de tener, a lo que puedes contestar: bueno, eso sí que no se me puede quitar. Si es muy fácil, pues yo quiero ser rico. No, de nuevo, hay mucha diferencia entre querer y estar dispuesto a hacerlo. Por ejemplo, un hombre no se siente a sus anchas, rodeado de ricos o en una tienda de lujo, aunque intente convencerse de lo contrario a sí mismo y persuadir a los demás. En el fondo de su alma, no cree merecer todo eso. La riqueza no entra en la zona de confort de un pobre. Y no es porque ser rico sea incómodo, sino porque este hombre está muy lejos de todo eso. El nuevo sillón es más confortable, pero el viejo es más acogedor. Los pobres conocen solo el lado exterior de la riqueza: casas de lujo, coches caros, joyas, clubs. Si metes a un pobre en ese ambiente, se sentirá incómodo. Y si le das un saco de dinero, empezará por hacer cualquier tontería y acabará por perderlo todo. La frecuencia de energía transmitida por él está en una fuerte disonancia con la vida próspera. Y mientras un pobre no admita en la zona de su confort los atributos de riqueza, mientras no aprenda a sentirse dueño de cosas caras, seguirá siendo pobre, aun si se encuentra un tesoro. Otro obstáculo que existe por el camino hacia la riqueza es la envidia. Como es sabido, envidiar significa enojarse con el éxito de otros. En este sentido, este sentimiento no tiene nada constructivo. En cambio, tiene un elemento muy potente y destructivo. La psicología humana funciona de manera tal que, si uno envidia aquello que querría tener, lo intenta todo para devaluar el objeto de su envidia. He aquí la lógica de la envidia negra. Envidio lo que tiene éste. Yo no lo tengo, y es poco probable que pudiera tener algo semejante. Pero, ¿en qué soy peor que él? Por tanto, la cosa que él tiene es mala y no la necesito. De esta manera, el deseo de tener pasa a ser una defensa psíquica y poco después se convierte en un rechazo. El rechazo se produce a nivel sutil porque el subconsciente lo interpreta todo al pie de la letra. La conciencia desvalora el objeto de envidia solo para aparentar, para su propia tranquilidad, pero el subconsciente lo toma todo en serio. Y en este caso, presta un flaco servicio, haciéndolo todo para que el envidioso no consiga
lo que ha ido desvalorando y rechazando. Pues bien, ya ves qué fuerzas tan tenaces mantienen a uno en la línea de la vida pobre. Aún con más dramatismo se desarrollan los acontecimientos con transición inducida desde las líneas prósperas de la vida a las líneas pobres. Puede que una persona enteramente próspera pierda todo y se encuentre en la calle. Toda la perfidia de la transición inducida reside en que, al principio, la espiral se desenrolla muy lenta e imperceptiblemente, pero luego cada vez más rápido hasta que pararla resulta imposible. La espiral empieza por las dificultades financieras temporales. Ya sabes, cualquiera puede tener aprietos financieros en cualquier momento. Es algo tan inevitable, tan corriente como la lluvia el día en que tenías planeado salir de picnic, digamos. Si por ese motivo no te enfureces, no te deprimes, no te preocupas, ni te sientes ofendido con la vida, entonces las oscilaciones del péndulo destructivo, al quedarse sin suministro, se extinguirán. La transición inducida empezará solo si aprovechaste el extremo de una espiral, y para que la espiral se enrolle es necesario que respondas a las provocaciones del péndulo. Tu primera reacción a la provocación es de disgusto. Para el péndulo, este apoyo, de momento, es demasiado débil, por lo que si, con eso, tus emociones se agotan, se detendrá. La otra reacción es de indignación. Eso ya es más fuerte, y el péndulo se anima, te envía información, según la cual alguien tiene la culpa de tus dificultades financieras. Al segundo empujón, respondes negativamente con palabras o actuando contra los culpables. En este momento, el péndulo destructivo se anima por completo y aquí empieza el nuevo giro. Bien te reducen la nómina, bien vuelven a subir los precios, bien te exigen pagar la deuda. Presta atención. En esta etapa, todavía no te das cuenta de que hay un proceso. Te puede parecer que lo sucedido son simplemente unos disgustos enojosos. En realidad, es un proceso dirigido que tú mismo induces al responder ante las oscilaciones del péndulo. La frecuencia de tu emisión energética se reorganiza cada vez más, pasando de las líneas donde eres un hombre próspero a las líneas en las que eres desafortunado y estás enojado. Por tanto, te trasladas a las líneas que corresponden a los parámetros nuevos de tu emisión mental. Así, tu situación empeora paulatinamente. De todas partes empiezan a llegar malas noticias. Los precios suben. La empresa donde trabajas va de capa caída. Empiezas a discutir activamente todas esas noticias negativas con tus familiares y conocidos. Como norma general, esas discusiones se mantienen dentro de las expresiones destructivas, quejas, descontento, agresión hacia supuestos culpables. Sobre todo y con más evidencia, podemos observarlo en empresas donde el negocio va verdaderamente mal. En estas empresas, el día empieza con el postulado "no hay dinero", como si fuera una plegaria matutina. En esta etapa, estás totalmente absorbido por la espiral y tu emisión está sintonizada con la frecuencia del péndulo destructivo.
Como el asunto va de mal en peor, te invade la preocupación, cuya energía, a pesar de su pequeño tamaño, es bien asimilada por el péndulo. Este se torna más descarado aún. En este estado, inevitablemente, crearás a tu alrededor potenciales excesivos: descontento, agresión, depresión, apatía, ofensa, etc. Ahora, al unirse las fuerzas equiponderantes con el péndulo destructivo, la situación escapa a tu control y empieza a desarrollarse a modo de avalancha. Sientes miedo y te echas el alma a las espaldas. Tienes la sensación de que te han cogido de las manos y empiezan a girar, y luego te sueltan bruscamente. Te alejas volando, caes y quedas echado en el suelo, en estado de choque. Una imagen terrible. Y todo empezó por unas pequeñas dificultades económicas. El péndulo no necesita tu dinero, le interesa la energía negativa que emites cuando se te esfuma el dinero. Cuando una espiral se desenrolla como resultado, el desgraciado pierde mucho. En el mejor de los casos, en el peor, lo pierde todo. Desde este momento, no tiene ningún interés para el péndulo destructivo, puesto que ya no tiene nada que aprovechar. Luego, los acontecimientos pueden desarrollarse de diferentes maneras. El desventurado ya se queda tumbado en la línea de la vida desgraciada. Ya empezará a salir con mucha dificultad. Una transición inducida de esas características puede ocurrir tanto con un individuo en particular como con un gran grupo de personas. En el segundo caso, como comprenderás, ya no será una espiral simple, sino un verdadero remolino, salir del cual resultará muy difícil. El único medio contra la transición inducida es no agarrar el extremo de la espiral y no entrar en el juego del péndulo destructivo. No basta con saber cómo funciona el mecanismo. Hay que recordarlo siempre. Tu celador no debe dormirse. Detente a ti mismo cada vez que, por costumbre, como en un sueño, estés por aceptar el juego del péndulo, es decir, expresar tu disgusto, indignación, revelar tu preocupación, participar en conversaciones destructivas, etc. Recuerda, todo lo que te produzca una reacción negativa es consecuencia de la actividad provocativa de los péndulos destructivos. En un sueño, todo ocurre de la misma manera. Mientras no te das cuenta de que se trata solo de un sueño, eres una marioneta en manos ajenas y las pesadillas pueden perseguirte. En cuanto vuelves en ti, te sacudes la alucinación y reconoces cuál es el juego. Ya está. Eres dueño de la situación y caerás víctima de las circunstancias, mientras que a tu alrededor todos parecerán zombies. Hemos finalizado el capítulo número 5, Transición inducida. A continuación te presento un breve resumen. Resumen. 1. Cada persona crea su capa particular del mundo donde vive. 2. El mundo humano, en general, consiste de capas individuales, superpuestas unas sobre otras. 3. Al emitir energía negativa, el individuo empeora por sí mismo
la capa de su mundo. 4. La agresión se interpreta erróneamente como fuerza, el disgusto como reacción normal. 5. La respuesta a los acontecimientos negativos induce una transición a las líneas de la vida negativas. 6. La transición inducida introduce el acontecimiento negativo dentro de la capa de una persona en particular. 7. No dejes entrar en la capa de tu mundo ninguna información negativa. 8. No dejar entrar no significa evitar, sino ignorar deliberadamente, no interesarse. Gracias por tu atención. No te pierdas del siguiente episodio, Campo de la Información.